Bueno, un tema complicado de entender, pero que siempre nos va a clarificar y poner en palabras sencillas. Victoria Hurtado, abogada en temas de tecnología y directora de Microsystem S.A. ¿Cómo estás, Victoria? Qué gusto Muy tenerte acá. bien, Mónica. Mira, este tema de este paper, Sí. desde luego lo interesante es que una empresa esté haciendo papers, que está empezando a pasar. ¿Ah? Yo entendía que quizás a Apple como empresa tecnológica era como contraproducente escribir un paper de esta naturaleza. Es que Apple está bastante atrasada en el desarrollo de los LLM, no hay prácticamente ninguno ¿Ya? de Apple. Entonces puede Está el opinar. picao, la del picao. No quise decirle yo. Igual tiene su idea de cómo desarrollar esto, lo quiere desarrollar indexado a sus devices que hace. Obvio. Y con la data de solamente de, y con mucha preocupación de la seguridad en la data, que sea la data de tu celular, en fin, tiene un plan, pero está atrasado. Ya. ¿Ya? Entonces puedo opinar más. Y sacó este paper en junio, recién, viene fresquito del horno, que ha sido bastante polémico porque ha venido a generar una discusión profunda respecto a cuánto debemos o no confiar en esta nueva tecnología. Y esta tecnología que hace resúmenes, que programa, entre comillas, que debate, que hasta aconseja a las personas, se descubrió que tiene limitaciones. Ahora, lo interesante es que se metieron en lo que se llama la caja negra, lo que hay ahí adentro, en cómo piensa, entre comillas, piensa. Y la llevaron al extremo, básicamente, Sí. ¿no? A los problemas más difíciles y dijeron, se equivoca. Exactamente, lo llevaron a tres problemas más complicados de razonamiento, puzzles, uno que se llama la Torre de Hanoi, que los matemáticos conocen bastante bien, ¿Ya? pero básicamente que hay que poner tres cosas, tres de esos circulitos, irlos pasando de torre en torre. Es una de esas, como esos juegos de pasemos del río a 9 personas, cuántos quedan Claro. acá, ya, ese tipo de análisis que son un poquitito más sofisticados, que no netamente matemática pura, sino que además te obliga a pensar en mayores escalas. Y se dieron cuenta que estos LLM y estos LRM, que son dos cosas distintas, uno es como un gran escritor muy creativo y el otro es como un gran bibliotecario, ¿ya? Porque te dice dónde están las fuentes. Estos dos colapsan, fíjate. O sea, cuando el grado de dificultad de la tarea es alto, de repente es como que tiran la esponja y dicen ya no más, hasta aquí no más llego. ¿Y dice cualquier cosa? Muchos se retiran, simulan un razonamiento, lo van simulando, pero cuando se complican, se desarman. Es como una persona que está escribiendo una prueba y de repente le hicieron una pregunta más difícil Y dicen, no y puede. se acabó. O un chef que está haciendo un plato muy complicado, con muchos pasos y de repente tiene que hacer el paso adicional y se le quema todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué este descubrimiento es relevante? Porque entre otras cosas, tú dices, bueno, hay quienes creen que no, que esto es un tema de capacidades, que si le ponemos más data, si le ponemos más fierro, que si le ponemos más energía, más data center, va a ir permanentemente subiendo. Y que no tendría límites. Exacto. Bueno, hay una gran conversación y profunda respecto a si esto va a tener o no un límite, ¿ya? Ya. Hay quienes dicen que esto en algún momento va a parar, ¿ya? Pero bueno, ya no, dejemos esa conversación de lado. Que tendría límites, en el fondo que no basta con los recursos, con los insumos para que esto siga avanzando, que llega un momento en que cuando la tarea es muy difícil, colapsa. Entonces, por ejemplo, si vamos a estar analizando muchos fallos o si vamos a estar analizando temas importantes en medicina, bueno, esta información es relevante. O sea, ya me pone nerviosa ya. Claro, es relevante, pero claro, tú también puedes decir cuando tú discutes, porque además el vocabulario que nosotros utilizamos para conversar de este tema es un vocabulario muy, entre comillas, humano, de que piensan, de que razonan, en fin, etcétera, pero estas máquinas no funcionan así, ¿ya? Entonces, Hay una sutileza a veces en el vocabulario. Absolutamente. Yo uso inteligencia artificial y Ya. cuando hago las preguntas, yo sé que yo no he tomado cursos de prompt ni ninguna de esas cosas, porque no tengo tiempo, pero intento cuando hago las preguntas ser lo más específica, pero el vocabulario es difícil porque el vocabulario tiene a veces sutilezas que no sé si la inteligencia me va a entender. Claro, es que también hay una manera de preguntar. Tú eres una excelente preguntadora, en todo caso, no creo que tengas que tomar un curso de prompt. Pero
Depende como uno, o sea, hay formas de hacer esto. Ya. No solamente preguntando en temas en positivo, sino que también temas en negativo. O sea, hay personas que se están dedicando permanentemente a descubrir si es que fallan en nuestro sistema. Claro. Entonces la manera de preguntar ya es para descubrir, por ejemplo, porque hay temas también de ética en esto, si hay o no, si actúa diciendo cosas irracionales o delictuales de frentón, es preguntándoles de manera negativa. O sea, ya la lógica Yo opera. pregunto por mí, básicamente. Exacto. Ahí lo chequeo, sí, es verdad. Exacto. Pero mira, esto en el fondo establece que esta es una inteligencia que aparentemente, y según este estudio de Apple, de repente tira la esponja. Y no nos gusta que tire la esponja, sino más. No siempre, en tareas muy difíciles. Ahora, la torre de Hanoi no es algo que tú y yo vayamos a resolver fácilmente, ¿me entiendes? No, lo que te Ya. quiero decir es que estamos hablando de tareas difíciles. ¿ya? Eso es lo que te iba a preguntar. Esto significa entonces que los seres humanos, o sea, Apple quiere decir en el paper que los seres humanos todavía somos más válidos que la inteligencia artificial o nosotros fallamos en los mismos problemas, tenemos el mismo comportamiento que la inteligencia artificial. Mira, ¿Es una validación del ser humano? No sé. hay una discusión, hay mucha gente que cree que esto ya está razonando como seres humanos. Hay esta discusión de cuándo va a llegar la AGI, la Artificial General Intelligence, digamos, que está a portas. Hay quienes creen que ya de aquí a 2 años, como Ed Buchanan, entre otros, que fue el asesor de este tema de Biden. En fin, hay una gran discusión respecto a este tema. Pero lo que te viene a decir este paper es... ojo, vámonos con calma. En tareas muy difíciles esto colapsa. Y también uno empieza a pensar, bueno, el ser humano también en tareas difíciles colapsa. Los PhDs, los doctorados, no andan todo el día aumentando su capacidad Sí, ¿no? de pensar. Llega un momento en que colapsan, ¿no es cierto?, por varias razones. Entonces, ¿qué es esto de estar aplicando este vocabulario de lo humano en una cosa que no es más que un sistema, que lo que hace es manejar enormes cantidades de data y procesarlas de manera muy rápida y predecir resultados? Tenemos que ser cuidadosos en cómo la estamos usando y sobre todo tenemos que entenderla. Entonces este paper es un llamado de alerta y por supuesto que ha suscitado en LinkedIn un debate gigante entre los que encuentran en fin, entre los que encuentran que esta cuestión hay que mirarla con más distancia, entre los que encuentran que no, que hay que seguir en esto y básicamente mirarlo con más madurez, digamos, porque no basta que una máquina hable bonito, sino es como un niño, digamos, en este momento, que te dice unas frases encantadoras, pero que no entiende mucho lo que está diciendo. Claro. Eso es lo que el final es lo que dice el paper. Bueno, estamos reduciéndolo. Reduciendo a la máxima expresión, por supuesto. Pero bueno, tú me pediste que fuéramos pedagógicos. Sí, en el sentido de que yo no sé qué significa para el resto de la industria, si se lo toman en serio, porque claro, los que están afectados son los que están desarrollando estos modelos con más fuerza. Claro. Bueno, yo creo que nadie quiere contar mucho qué pasa dentro de esa caja negra. Nadie entiende mucho lo que pasa dentro de esa caja negra. Sabemos que estos sistemas alucinan. No sabemos por qué alucinan y a qué circunstancias alucinan. Y este paper se metió más ahí, en ese mundo, digamos, en esa conversación. También tampoco está todo resuelto. Acuérdate que esta es una tecnología desarrollada por empresas privadas, o sea, hay muchos temas que no se saben nomás, que no se comparten. No es una tecnología como Internet, de hecho es la primera tecnología de esta envergadura que el mundo privado ha estado desarrollando. Entonces, hay que ir viendo. Otro de los temas no es que solamente colapse, sino que a veces como que se da unas vueltas largas, es ineficiente al pensar. El pensamiento humano puede ser mucho más directo. Bueno, por supuesto que hay diferencia entre las personas, pero puede ser mucho más directo. Y este paper nos ha hecho meternos en, parece que sea unas vueltas bastante ineficientes. Esta tecnología está gastando mucha energía a veces para llegar a resultados que podría llegar de manera más eficiente. Y todo esto es un problema. Es, como te digo, un paper de alerta y está siendo comentado bastante en la industria y hay que saber también que viene de Apple, que no tiene esto. Que no tiene. Me parece súper interesante y además me parece una manera importante de ver este otro lado de la inteligencia artificial y me parece que es interesante que haya empresas que también investiguen, ¿no es cierto?, en estas limitaciones que pudiera tener o errores y tratar de entender por qué ocurren y cómo también subsanarlos, sobre todo si nosotros vamos a confiar en esta tecnología de ahora en adelante. Así es.
Tenemos que saber en qué vamos a confiar y en qué no podemos confiar, pero que va a ir avanzando, va a ir avanzando. Así es, pero parece que va a ser casi tan humana como la vida misma. No va a ser